Luis del Pino es Radio Libertad. La red ferroviaria española encadena nuevas incidencias en varios puntos del país. Vamos a comenzar por Galicia, donde un Alvia con destino a La Coruña se quedó detenido en la Ribera Sacra tras sufrir un arrollamiento de piedras. Por suerte, ningún pasajero resultó herido y la interventora fue informando de la situación coche por coche. En paralelo, Adif ha detectado una fisura en la línea del AVE Madrid-Barcelona a la altura de la Espluga de Francolí, que obliga a limitar la velocidad a 80 km por hora. El Ministerio de Transportes asegura que este problema no compromete la seguridad y que el descenso de velocidad es simplemente preventivo. También en Andalucía se ha identificado una rotura en una contraaguja en Almodóvar del Río, a 15 kilómetros de Córdoba, lo que ha obligado a reducir la velocidad en ese tramo. Se trata de una pieza de más de 50 metros de longitud, cuya revisión ha activado nuevos controles en la zona. Y de nuevo en Cataluña, el servicio de Rodalies, las cercanías catalanas, arranca el día de hoy con diversos tramos afectados, manteniendo el servicio alternativo de transportes en varias líneas, por lo que se prevé que sigan los retrasos. En fin, el caos se ha apoderado de la red ferroviaria española. Lo del Partido Socialista gestionando, pues ha estallado. Ya la gente ve qué es lo que son capaces de gestionar estos perfectos indocumentados que nos gobiernan, porque al final uno mira a quienes componen el gobierno, quienes nombra el gobierno para cargos y para empresas, y lo que descubre es una profundísima mediocridad. Todos los tontos de la clase que no hubieran hecho nunca carrera profesional en ningún sector, se apuntaron al Partido Socialista y se dedicaron a medrar para al final terminar ocupando puestos públicos gracias al dedazo. Básicamente eso es lo que ha venido pasando en la administración española. Y no es un problema del socialismo en sí. Si echamos la vista atrás y vemos, por ejemplo, los primeros gobiernos de Felipe González, pues hombre, podrían ser malvados si ustedes quieren, pero no estaban compuestos por perfectos indocumentados como después ha resultado pasando. Era gente con una formación, con una preparación, con ideas de tal manera o de tal otra, pero hombre, con una solidez intelectual. Ahora tenemos a gente que no sabe hacer la O con un canuto, dirigiendo todo, incluidas las infraestructuras ferroviarias. Resultado, pues que si a eso le sumas la corrupción, al final, pues la red ferroviaria está que se cae. Y ahora de repente, pues se empieza a destapar todo. ¿Cómo es posible que a raíz del accidente de Adamuz empiecen a salir problemas por todas partes? Bueno, en realidad no es que empiecen a raíz del accidente de Adamuz. Estaban saliendo problemas desde hace mucho tiempo. Estamos informando de los retrasos, de las cancelaciones, de los colapsos, de la gente tirada durante horas en las estaciones de tren desde hace muchísimo tiempo, desde hace más de un año. Estamos día sí y día también desde hace más de un año diciendo, y hoy en Chamartín 3 horas de retraso, y hoy en no sé qué estación de Andalucía pues los trenes cancelados. Eso lo llevamos diciendo más de un año. ¿Por qué se producían esos retrasos, esas cancelaciones? Pues por los problemas que hay en la infraestructura. Y no se ha hecho nada. A eso se suma además ahora un doble fenómeno, que ese ya sí que se produce a raíz de Adamuz, que es que por un lado, por fin, aunque no resuelven los problemas de infraestructura, pero por fin empiezan en el gobierno socialista a hacer caso de los avisos, por ejemplo, de los maquinistas, y entonces como resultado pues empiezan a bajar velocidades en diferentes tramos de la vía. Eso antes no se hacía, poniendo en riesgo a trabajadores y pasajeros. Y luego lo segundo, de repente han empezado a inspeccionar cosas que no inspeccionaban. Y ahora pues aparece una fisura en no sé dónde, entre Madrid y Barcelona, y se detecta una rotura en un cambio de agujas en Córdoba.
¿Por qué no se hicieron las comprobaciones oportunas en Adamuz? ¿Cómo es posible que esa vía no fuera inspeccionada durante 2 meses, cuando en Francia o en Italia 2 veces al mes hay que inspeccionar cada tramo de vía? Bueno, pues esos son las preguntas, esos son los interrogantes. Y a estos 3 fenómenos que les he comentado, pues se une un cuarto. Y es que ahora, pues a la gente se le ha llenado el gorro de pipas y incidentes que antes no trascendían a la opinión pública, pues ahora son filtrados a los medios por trabajadores de los servicios ferroviarios que han podido comprobar que hasta la fecha nada de aquello de lo que informaban terminaba teniendo ningún resultado. Mandaban incidencias a Adif y como el que oye llover, con lo cual ahora pues es mucho más directo pasar la incidencia a los medios de comunicación y que los medios de comunicación informen de lo que está sucediendo. Estamos asistiendo a un colapso en vivo y en directo de las infraestructuras. Colapso que va a costar mucho tiempo y mucho dinero arreglar. Mucho dinero que han robado como cerdos y que se han gastado en cosas inverosímiles. 500 millones al año que costaba el ministerio de la señorita Pepis de Irene Montero, sin ir más lejos. Y habrá que recortar en todos los gastos inútiles y habrá que colgar de los pulgares a aquellos que se han llevado un solo euro público. Hay que hacer un escarmiento ejemplar con quienes han demostrado ser administradores desleales. Hay que hacer un escarmiento ejemplar con quienes han demostrado que no están capacitados intelectualmente, ni personalmente, ni profesionalmente para dirigir nada y menos cosas de las que dependen las vidas de las personas, de los ciudadanos, de los que pagamos los impuestos. Bueno, en el Partido Socialista empiezan a intuir que se viene un tsunami encima, que se viene un tsunami en forma de castigo electoral merecido, porque mientras que Pedro Sánchez iba destruyendo España y el Estado y la administración poquito a poquito, todos se han callado en el Partido Socialista como vulgares trabajadoras puestas a dedo en INECO. Así que ahora, pues bueno, empiezan a ver cómo la gente les va a pasar factura en las urnas y empiezan los nervios porque lo van a perder todo el poder territorial que le quedaba al PSOE, que ya era escaso, lo van a perder. Así que empiezan los desmarques. Oiga, no hay como amenazar a alguien con quedarse sin sueldito para que ese alguien mueva el culito. Y es, por ejemplo, lo que entiendo que le ha pasado a la alcaldesa de Palencia, que siendo del PSOE, pues ha anunciado que está hasta las narices de Puente y que va a emprender acciones judiciales contra Adif. Toma ya, escuchen. El Ayuntamiento de Palencia ha anunciado que llevará a los tribunales el proyecto de pantallas acústicas de Adif y ha convocado una gran movilización ciudadana para el próximo día 3 de febrero. La alcaldesa Miriam Andrés del PSOE denuncia defectos en la tramitación de las pantallas acústicas de Adif y asegura que las barreras incumplen el estudio informativo que contemplaba el soterramiento como solución. Por tanto, el consistorio palentino presentará un recurso contencioso administrativo después de que Adif rechazara un requerimiento previo enviado en el pasado mes de noviembre. Por su parte, el concejal de urbanismo Álvaro Bilbao sostiene que el ayuntamiento no pudo pronunciarse porque el proyecto fue modificado sin aportar la documentación necesaria. La manifestación partirá de la Plaza Mayor tras un pleno extraordinario en el que se ratificará esta acción judicial. El Ayuntamiento de Palencia iniciará desde hoy mismo una ronda de contactos con asociaciones vecinales, sindicatos, entidades sociales y también agentes económicos para garantizar un amplio apoyo. El PSOE convocando manifestaciones en Palencia contra el PSOE, y más en concreto contra el ministro Óscar Puente y contra Adif, con
que contra quien van a emprender acciones judiciales. El motivo pues son las discrepancias en cuanto a soterrar una vía, no soterrarla, poner pantallas acústicas en lugar de soterramiento. Bueno, al final, como siempre, el gobierno socialista ha hecho lo que le ha dado la gana, prescindiendo incluso de consultar con el gobierno municipal, también socialista, o al menos eso es lo que dice el gobierno municipal. Pero en realidad aquí lo que late, me temo, es otra cosa. Lo que late es la sensación que probablemente tenga la alcaldesa de Palencia, sensación perfectamente fundamentada, de que su tiempo en la alcaldía está tasado, porque en las siguientes elecciones van a echar al PSOE a gorrazos. Lo he dicho ya varias veces, a Sánchez solo le vamos a tener que agradecer 3 cosas. Ha hecho 3 cosas bien en su mandato. La primera, concederle la nacionalidad a esa ajedrecista iraní perseguida por no querer llevar velo, perseguida en su país. Hizo muy bien en concederle la nacionalidad española, buen gesto. Segunda cosa, negarse a imponer el pasaporte COVID. Sánchez se negó a imponer semejante desafuero liberticida, cosa que sí hicieron Juanma Moreno en Andalucía y Feijóo en Galicia. Sánchez no lo hizo y eso le honra. Segunda cosa que hizo bien. Y tercera cosa que está haciendo bien, destruir al PSOE. Al final, cuando Sánchez se vaya, va a dejar del PSOE las raspas mondas y lirondas. Y la alcaldesa de Palencia lo sabe e intenta desmarcarse, intenta trasladar el mensaje a los palentinos de yo estoy para defender a los vecinos, incluso contra mi partido. Bueno, mucha suerte, señora alcaldesa. Creo que va a ser difícil que pueda usted repetir, porque va a ser difícil para todos en el Partido Socialista, incluyendo para ese hombre que de vez en cuando sale a decir que está muy enfadadito y después vuelve a hibernar hasta que vuelve a tocar salir a decir que está enfadadito. Me refiero a García Paje. Lo van a perder todo. Barbón en Asturias, García Paje en Castilla-La Mancha, la alcaldesa de Palencia. El único que tengo dudas es el alcalde de León, fíjate, porque ese sí que ha levantado la voz contra Sánchez en más de una ocasión y con dureza, porque está enfrentado con Sánchez, que se lo quiso pulir. Ese, a lo mejor, como lleva más tiempo protestando, pues a lo mejor es capaz de mantener el cargo, pero también lo veo difícil. Bueno, el 11 de febrero, tractorada en Madrid contra Mercosur. Más de 1.500 tractores y unos 8.000 agricultores y ganaderos van a colapsar Madrid el día 11 de febrero en una gran protesta convocada por Unión de Uniones. Las 5 columnas de tractores llegarán desde diferentes puntos de Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Guadalajara y confluirán en el centro de la capital. La marcha discurrirá desde la Plaza de Colón hasta el Ministerio de Agricultura en un despliegue que incluye además un centenar de autobuses procedentes de toda España. La organización agraria denuncia el pacto entre la Unión Europea y Mercosur, el recorte del 20% en la futura PAC, los costes de producción disparados y la falta de rentas dignas en el campo. Reclaman precios justos en origen, cambios en los protocolos sanitarios ganaderos y medidas para evitar el abandono rural. Las modificaciones y movilizaciones continuarán más allá del día 11 de febrero y se extenderán a otras zonas del país de no conseguir sus objetivos. Bueno, 11 de febrero. Sí, lo primero que me pide el cuerpo es decir que, hombre, un poquito tarde llega la movilización, pero vamos, sería una apreciación injusta por mi parte. Primero porque sí ha habido movilizaciones del sector primario, es verdad que tímidas, contra el Mercosur antes, y en segundo lugar porque, bueno, nunca es tarde si la dicha es buena.
El tema del pacto de Mercosur ya lo hemos explicado, ya lo ha contado Marcos de Quinto en las redes, pues, con detalle. Básicamente de lo que se trata es de que como la cúpula de la Unión Europea quiere seguir beneficiando a China y para eso tiene que arruinar a la industria europea, pues entonces trata de encontrar una manera de compensar a la industria europea, especialmente a la alemana y los países del norte, pues buscando mercados en Mercosur, en los países de Sudamérica. Claro, esos países exigen a cambio pues una compensación. Vale, venga, yo importo productos industriales del norte de Europa, pero a cambio te exporto todos mis productos del sector primario, lo cual pues hunde todavía más el sector primario en el sur de Europa. Es decir, vamos a pagar nosotros, los españoles, los italianos, los portugueses, la factura de los regalos que Alemania, Francia, etcétera, hacen a China. Nos va a tocar ser a nosotros los paganinis. Hombre, pues no. Al final se ha impuesto la cordura en el Parlamento Europeo y el Parlamento Europeo ha dicho que por mucho que la Comisión Europea, el Consejo Europeo haya aprobado el pacto con Mercosur, el acuerdo de libre comercio con Mercosur, pues que iban a recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y se ganó la votación in extremis gracias a que se partió en dos el Partido Popular Europeo y parte del Partido Popular Europeo votó a favor de recurrir Mercosur al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que paraliza inmediatamente el asunto. Recuerden ustedes cómo se nos ha explicado por activa y por pasiva que ahí está la justicia europea para paralizar cautelarmente las decisiones de gobiernos o de tribunales nacionales que puedan ser lesivas de los derechos de los ciudadanos o atentar contra el derecho europeo, ¿verdad? No, si Sánchez aprueba no sé qué, recurrimos al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuestión prejudicial, y entonces se paraliza el procedimiento. Y efectivamente así es como están marcadas las cosas. Si un tribunal nacional recurre al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, una norma nacional, pues hasta que se pronuncie el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, queda paralizada esa norma, o queda paralizado ese proceso judicial. Bueno, pues resulta que el Parlamento Europeo recurre al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ordena el recurso. Y entonces contestan la Comisión Europea y aquí el Partido Popular, pues va a entrar en vigor de todas formas el acuerdo con Mercosur. Y dices, ¿perdón? Que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea paraliza las cosas, pero no las que a vosotros os salen del fistro. Está muy bien, hombre. Eso se llama procedimientos judiciales a la carta del que manda, ¿no? Bueno, yo no creo que vaya a entrar en vigor el acuerdo con Mercosur. Entre otras cosas van a hacer falta normas de desarrollo que no creo que se atrevan a ni siquiera plantear mientras que no haya un pronunciamiento judicial. Así que, en principio, Mercosur está paralizado hasta que el TJUE se pronuncie, que tardará un año o tardará lo que tarde. Pero de todas formas ahí siguen las intenciones de la Comisión Europea y siguen las intenciones de nuestros lacayos de China que gobiernan en Bruselas de que eso salga adelante, así que es bueno movilizarse y hay que apretar las clavijas. Hay que ir mucho más allá de la paralización de Mercosur. Hay que derogar todas y cada una de las normas derivadas de la Agenda 2030, del Pacto Verde, de la transición climática estafadora. Todo eso hay que derogarlo para que el campo, la ganadería, puedan volver a ser lo que eran. Europa se autoabastecía, ahora cada vez más estamos empezando a depender del exterior para alimentarnos. Y hombre, pues en fin, hasta ahí podíamos llegar. Me parece muy bien que 1.500 tractores tomen Madrid el 11 de febrero para protestar contra el pacto con Mercosur. Y ahora la pregunta es, ¿nos preparamos para protestar también contra el pacto con India? Porque no solo es el pacto con Mercosur, es que ahora está Ursula von der Leyen ya en huida hacia adelante y quiere hacer otro pacto similar con la India. Nos pretende convencer de que a la India le vamos a vender muchos productos agrícolas. A la India, ya.
que como todo el mundo sabe, sus costes de producción son altísimos. ¿Recuerdan ustedes el episodio del arroz basmati indio? Que a los productores nacionales, europeos, en especial a los españoles, se les impedían utilizar ciertos pesticidas y se hizo un acuerdo con India para que importara arroz que utilizaba esos pesticidas. Claro, los productores pusieron el grito en el cielo y aquello al final se terminó paralizando. Vamos a ver ahora qué cuerno nos intentan meter con el acuerdo con India. Por cierto, en estos momentos Estados Unidos está sancionando a India por comprar petróleo ruso. Le está imponiendo aranceles altísimos, porque India está ayudando a Rusia a saltarse el bloqueo de venta de productos petrolíferos. Pues ahí llega Europa al rescate de India, para que así India no se vea perjudicada en su lucha por seguir importando productos petrolíferos rusos. ¿Con quién está Europa? Pues desde siempre ha estado con Putin. Eso sí, a la opinión pública le decían, mira qué palmaditas le doy a Zelensky. Ya, mientras le comprabas productos derivados del petróleo al amigo que se dedicaba a bombardear Ucrania. Y ahora sales al rescate de la India, que está sancionada por comerciar con Putin en hidrocarburos. Ya. Oiga, no sé cómo se las arreglan, pero siempre toman decisiones en Bruselas que al final van a favorecer a Rusia o a China. Es una cosa espectacular. ¿Cuánta gente tienen Rusia y China a sueldo en Bruselas? No solo entre los políticos, también entre los burócratas que forman el segundo nivel de decisión. Vamos, tienen que ser cienes y cienes los tíos que hay comprados. Bueno, y aquí tenemos a la Mema ciscándose en los médicos. Parece mentira que sea médica ella misma, ¿verdad? Escuchen. El Ministerio de Sanidad ha cerrado un acuerdo con UGT, con comisiones obreras, con el CESIF y con SATSE para sacar adelante el nuevo Estatuto Marco, es decir, la norma que regula las condiciones laborales del personal de la sanidad pública. El texto supuestamente ya queda listo para su tramitación, aunque lo hace sin respaldo de los sindicatos médicos, que consideran insuficientes los cambios propuestos. Por eso, los facultativos mantienen la huelga indefinida prevista a partir del 16 de febrero. Denuncian que el anteproyecto no mejora su situación, especialmente en materia de guardias, de retribuciones y reconocimiento profesional. Por eso reclaman una norma específica para el colectivo. Por su parte, la ministra Mónica García defiende que el texto incorpora varias demandas de los médicos, salvo la creación de ese estatuto propio, y recuerda que se ha reunido con ellos en numerosas ocasiones. El acuerdo deberá superar ahora la revisión de otros ministerios y también se prevé que la tramitación parlamentaria sea complicada. Por supuesto, el estatuto no va a salir, lo cual pues es otro ejemplo de lo que en tenis se denomina error no forzado. En tenis, pues, hombre, si el tío de enfrente te tira una pelota con mucha mala leche y no la das, pues es un error. O la das pero terminas golpeando a la red, es un error, pierdes el punto, pero es un error forzado. El otro te ha mandado una pelota envenenada. Error no forzado se llama a cuando le pegas a la pelota como quien patea una lata y la terminas enviando a la grada sin tener ninguna necesidad. Bueno, pues este es otro ejemplo más de error no forzado. Hemos tenido alguno antes. El PP con lo de Mercosur ha sido un error no forzado de libro. Coge, vota a favor de Mercosur y encima pierde porque se parte el Partido Popular Europeo. Hace falta ser cenutrio. Luego están intentando con las declaraciones compensar el asunto, pero vamos, en fin, no sé, que se lo hagan mirar. Y ahora la MEMA coge y se pacta con todos los sindicatos del sector sanitario, menos con los sindicatos médicos, un nuevo estatuto para la profesión, vamos, para el sector sanitario.
pasando de los médicos, pasando de sus reivindicaciones y por supuesto sin concederles a los médicos la principal reivindicación, que es tener un estatuto propio y que ponga en valor, que dirían los cursis, a los médicos dentro del proceso de toma de decisiones del sector. La MEMA ha dicho que firma con todos los demás sindicatos y a los médicos que les den. Y dices, ¿y para qué? Si no va a salir adelante esto. No tiene manera de aprobarlo en el Parlamento. ¿Para qué comete un error no forzado? Simplemente porque es más, para demostrar que es más chula que un 8. Así los médicos me hacen una huelga, pues toma, firmo con todos los demás. Pues bueno, pues chica, mucha suerte. Estáis consiguiendo que toda la profesión médica se levante contra vosotros. Estáis ya fuera de la realidad. Y bueno, pues ustedes vosotros mismos, que diría aquel. Vamos con don Williams Perdomo para que nos cuente qué trae hoy Voz Media en portada. Buenos días, don Williams. Muy buen martes, amigos de Radio Libertad. Os invito hoy a leer en Voz.us sobre la tormenta invernal que viene azotando los Estados Unidos desde el fin de semana. A inicios de semana comenzaron a reportarse los primeros muertos debido a esta tormenta, que obligó a cancelar más de 16.000 vuelos durante el fin de semana en territorio estadounidense. Cortes de luz, árboles derribados, escuelas y negocios cerrados. Las autoridades lanzaron advertencias por todos los medios posibles para avisarle a los ciudadanos que este peligroso clima llegaría con nieve, lluvias heladas y formación de hielo en las carreteras que podría poner en peligro la vida de miles. Estados como Tennessee, Georgia, Carolina del Norte, Maryland y Arkansas, entre otros, se vieron obligados a declarar el estado de emergencia en los últimos días. También nos contamos hoy que Israel recuperó el cadáver del último rehén en Gaza. El ejército israelí confirmó la recaptura de Ran Givili. Sargento mayor de la policía, Givili fue asesinado el 7 de octubre de 2023 durante la invasión de Hamas a Israel. Con su regreso ya no quedan rehenes, ni vivos ni muertos, en Gaza, de los 251 que fueron secuestrados por Hamas el 7 de octubre. Además, la repatriación del cuerpo significó un paso más en el plan de paz de Trump. Así lo confirmó Israel tras anunciar que abrirá el cruce de Rafah. Todavía en Medio Oriente os invito a leer nuestra cobertura sobre Irán, tanto en cuanto a la represión del régimen, como a la llegada del portaaviones estadounidense USS Abraham Lincoln a la región. Y antes de despedirnos, os invito, amigos, a sumergirnos en el misterioso mundo de la inteligencia artificial, de los secretos de Estado y los contratos multimillonarios de Palantir. En un análisis que llevamos en nuestra web, mi colega Carlos Domínguez explica qué es Palantir Technologies, una empresa estadounidense rodeada de misterio, polémicas y contratos con ejércitos y servicios secretos de varios países. Todo esto y mucho, mucho más en nuestras redes sociales y en nuestra web, voz.us. Bueno, error mío, no era don Williams Perdomo, era don Santiago Hospital quien nos traía la crónica de Voz Media. Muchas gracias y perdón, don Santiago.